es para acordarnos en una serie que se denomina Los Nombres de la Navidad. La primera prédica de esta serie fue El olvidado álbum familiar, para que nos pongamos y recordemos: somos hijos de la gracia y somos hijos de un Padre de gracia. Hacemos parte de toda esa genealogía de la familia de nuestro Señor Jesucristo. La segunda prédica fue el misterioso hombre que no tenía lugar, hace 8 días, y cómo la distracción del mundo en esa época y en esta no nos permite ver ni enfocarnos en el Mesías. Hoy vamos a hablar sobre el nombre sobre todo nombre, y quisiera que antes de que entráramos a la prédica, cero religiosidad, vamos a hacer un ejercicio de familia, la listografía de la Navidad, como su palabra lo indica, y eso lo copié de un programa de las mañanas de Caracol. Hicieron una mañana, hagamos una listografía de la Navidad. ¿Qué palabras nos evocan y nos recuerdan Navidad? Una sola palabra y compartámosla todas. Cualquier palabra que nos evoque Navidad. Natilla, es una dietética rápida. Alegría. Nacimiento. Novenas. Regalos. Pesebre. Papá, no, él. Belén. Eso. Yo creo que ustedes dicen más palabras que las que hay. ¿Podemos ver la siguiente, Aleja? Ahí, yo le pregunté a un grupo de familiares y amigos, y hay unas, habrá otras, ¿de acuerdo? Hoy el Señor nos invita desde su palabra a ver el nombre que está sobre todo nombre. Y los invito a que me acompañen en la lectura de nuestro pasaje que está en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Pablo le decía a los filipenses: hermanos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los invito a que tengamos una oración, pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tenernos reunidos hoy aquí. Que tu palabra sea una porción que atienda nuestras vidas, Señor. Que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, anidándose y permitiéndonos escuchar y poner en práctica tu palabra. Te entregamos este tiempo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la carta de los Filipenses. Es de esas cartas absolutamente bellas, inspiradoras. Y leyéndola, uno ve, creo que como en ningún otro lado, que Pablo amaba tremendamente a los filipenses, tremendo. Es decir, desde el comienzo dice cómo se alegra cada vez que ora por ellos, que los lleva en su corazón entrañablemente, supremamente agradecido con los filipenses, que siempre lo han acompañado desde el comienzo del Evangelio. De hecho, esta carta es llevada a la iglesia de Filipos por un hombre que ese sí no está por encima de todo nombre, Epafrodito, ¿sí?,
que lleva la carta a la iglesia de Filipos, y él había ido donde Pablo, a la cárcel donde estaban, a llevarle parte de la ofrenda de esa iglesia a Pablo. Entonces yo me preguntaba, si hay tantos vínculos de amor de Pablo con Filipos, con la iglesia, ¿por qué les dicen esto? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, y lo que leímos. Obviamente Pablo estaba detectando problemas internos y problemas externos en la comunidad. De hecho, unos versículos antes del texto que nos atañe, decía, tengan un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, el afán de Pablo era la unidad que la había resquebrajada en la iglesia, ¿correcto? Y enseguida entonces viene el texto que nos atañe hoy. Entonces podemos ver en esta porción de la palabra dos fracciones, dos partes muy bien claras. Una primera en los versículos del 6 al 8, que lo hemos denominado la cascada de la renuncia y el despojo. Jesús, siendo Dios, no se aferra a eso, decide ser siervo, y como siervo, igual a los humanos, se hace obediente, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Si eso no es renunciar, pues no es nada, es absolutamente total. ¿Cuál es el énfasis que nos muestra el pasaje? Y quiero que lo tengamos bien claro en nuestro corazón. Que todo esto Jesús lo hace voluntariamente. Muchas veces oímos cuando se toman decisiones de este tipo que dicen, y el Espíritu estaba con el Señor. No, a mí me llamó mucho la atención que Cristo decide voluntariamente no aferrarse, no amarrarse a lo que eran sus derechos. Voluntariamente lo decide. Decide despojarse de su forma de Dios para tomar la forma de siervo, y en forma de hombre humillarse y hacerse obediente. Como dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese carácter de ser voluntario fue una de las cosas que más me habló del texto. No se vio obligado, no se vio incitado, le tocó, no, voluntariamente se rebajó, no reclamó nunca sus derechos ni sus títulos, que hartos tenía nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso nos está invitando, igual que Pablo a los filipenses, nuestra actitud debe ser igual a la de Cristo Jesús. E inicialmente nos parece tan lejano. En nuestro lema Visión de la Colina, ¿cómo está? La primera parte es Cristo el centro, ser como Él. Creo que nos habla el texto mucho de eso, ser como Él. Y personalmente, y espero que a todos nos llegue, que este texto nos permite ver que no es tan lejano tener una actitud como la de Cristo Jesús, si voluntariamente decidimos renunciar a lo que hemos llamado nosotros nuestros derechos, lo que nos merecemos. Ahora bien, ¿por qué y para qué nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús? ¿Por qué? Lo acabamos de decir, para ser como Él. Qué bendición poder ser como Él. Y si esa actitud de nosotros cambia, por lo menos vamos a tener beneficios en dos áreas importantes según el texto. Uno, en la unidad. Si dejamos de reclamar y más bien renunciamos voluntariamente a eso que llamamos derechos, con absoluta seguridad, pongámoslos en cualquier contexto de nuestras vidas: hogar, trabajo, iglesia, sociedad. Si dejamos de exigir para
renunciar, ¿qué va a pasar? Va a mejorar la armonía y la unidad. Eso que a Pablo le preocupaba tanto en medio del amor que tenía por Filipos, exactamente puede ocurrir no solo en nuestra iglesia, sino en toda nuestra vida, si tomamos esa decisión. La segunda ventaja es que así como Cristo se hizo siervo como hombre, y nosotros como hombres somos siervos, no solamente estaremos en posición de servir, sino también de obedecer la voluntad del Padre para cada una de nuestras vidas. El ejemplo de Pablo es bárbaro en cuanto a renuncia, ¿no? En el capítulo siguiente, capítulo 3, versículos 7 y 8, de una manera dura, clara, tajante, como muchas veces escribe Pablo, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y le entró aquí la frase colombiana: y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Ese radicalismo de la convicción y de la fe en la renuncia para tener una actitud como la de Cristo de Pablo. Este es el testimonio de la vida de Pablo, y la pregunta natural para nosotros que nos hace el Señor es: ¿a qué hemos renunciado? ¿O a qué debemos renunciar para conocer y vivir a Cristo, para tener una actitud como la de Él? Para esta Navidad es ¿en dónde está enfocada nuestra Navidad? ¿A qué debemos renunciar de cómo estamos viviendo la Navidad año tras año para que realmente nuestra actitud sea como la de Él? Cristo sea el centro. La segunda parte de este texto nos trae la erupción de la exaltación. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, Aleja? Los versículos 9 al 11 traen la consecuencia de la actitud de Cristo, de renuncia, de humillación, de despojo, de obediencia hasta la muerte. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué hizo Dios? Por eso, por la actitud de Cristo, Dios lo exaltó, y lo exaltó a lo sumo. ¿A quién se ha llevado a la resurrección, a la ascensión y a la glorificación? Sino a Cristo. El rebajarse a ser hombre, la humildad de tomar forma de siervo y la obediencia hasta la muerte es lo que garantizó que Dios lo exaltara a lo sumo. Y me preguntaba yo, ¿Pablo también fue exaltado? De hecho, unos versículos antes dice él que no importa si vivo o muerto, lo importante es que Cristo sea exaltado en su cuerpo. Y si nosotros vemos, creo que Pablo es uno de los escritores más influyentes de la Biblia para todos los que tenemos la Biblia como la guía de nuestras vidas. Pablo no solamente escribió para la humanidad, sino para la eternidad. Qué exaltación tan grande de parte del Señor a esta vida de Pablo, ¿sí? E igualmente uno sabe por la historia de Pablo, pues que Pablo fue un hombre común y corriente. ¿Qué tiene Pablo que no tenga Robin? Batman. Pero bueno, son común y corriente. Pero Pablo lo exaltó. El Señor exaltó a Pablo cuando decidimos tomar actitudes de renuncia. La otra pregunta que a mí se me hace es: ¿nosotros podremos ser exaltados si tomamos la actitud de Cristo? Si voluntariamente decidimos despojarnos o renunciar a lo que consideramos nuestros derechos. Si seguimos aferrados a eso que hemos llamado lo que yo tengo derecho, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, y no renunciamos en nuestras posiciones en la sociedad, en el trabajo, en la misma iglesia, lo que estamos es viviendo amarrados, atados, para no vivir a plenitud la libertad
de que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Si decidimos despojarnos, por lo menos en nuestra vida se verá afectada en dos áreas fundamentales, que creo que son dos áreas con las que más luchamos y más necesitamos. Uno, en nuestra relación con el Señor. Si renuncio voluntariamente a la autosuficiencia, cosa y enfermedad epidémica que nos tiene bien agobiados, si renuncio a ello, seré siervo, y mi propósito de vida será conocerle y seguirle bajo cualquier circunstancia, como es claro el ejemplo de Pablo. Yo menguo para que Cristo crezca en mí. Entonces, primero se va a ver afectada la relación con el Señor, y segundo, mi relación con los demás, necesariamente. Cuando yo cedo a lo que llamo mis derechos sobre las otras personas, comienzo a verlas como son. Uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos y el mundo en general es que queremos ver las personas al estilo que queremos verlas, no como son. Entonces terminamos no viéndolas, simplemente contactándonos, pero no interactuando ni teniendo vínculos con nadie. Y eso no hay que ir lejos, comienza en la casa y en todos nuestros ambientes. Cuando yo comienzo a renunciar a ese estilo de ver a la gente como yo quiero verla, no me voy a desilusionar del príncipe que yo había soñado como esposo, ni de la princesa dorada que había soñado como esposa, ni al hijo que yo quería que fuera tal y como fuera el papá, ¿cierto? Y comienzo a verlos a ellos, renuncio a lo que son mis presuposiciones que le tapan los ojos para amar al otro. Cuando yo hago y tomo esa actitud, podemos juntos, en cambio, crecer en el conocimiento de Cristo. Es muy importante que todos veamos que luchamos de una manera muy marcada en términos de las relaciones. ¿Quién de los que estamos aquí no ha tenido o tiene dificultades en sus relaciones? Y no vayamos lejos, en el hogar. ¿Quién no tiene? Por lo tanto, todos tenemos. Si queremos tener un crecimiento en nuestra vida, especialmente en nuestras relaciones con el Señor y por consiguiente con los demás, debemos renunciar a eso que siempre hemos considerado nuestros derechos y nuestras exigencias. Entonces, hermanos, Hebreos 12:2 nos recuerda: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Estamos o no en un mundo competitivo? Por favor. ¿Qué nos dice ese mundo competitivo? Que la preparación, esfuerzo y autosuperación personal son suficientes. Eso nos dice. Pero creo que varios hemos experimentado, y creo que todos vamos a experimentar, si de verdad queremos crecer y agradar a nuestro Padre, que debemos renunciar y despojarnos de todos esos rasgos de autosuficiencia que como padres, como hijos, como hermanos tenemos, y que bloquean y rompen todas nuestras relaciones. Y si con esa actitud de autosuficiencia nos relacionamos con el Señor, naturalmente no vamos a tener ni intimidad ni transformación. Preguntas: ¿cómo pretende una iglesia crecer en unidad si los intereses personales predominan sobre la armonía y la valoración de unos a otros en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a poder crecer yo y tú como cristianos si mi relación con el Padre y con los demás
es venir un fin de semana al servicio? ¿Dónde está mi cuota de renuncia y sacrificio para compartir las buenas nuevas con tantas personas que no conocen al Señor? Para aumentar el trabajo del reino en su iglesia, aquí en la colina, por ejemplo. Pablo le decía en unos versículos antecitos a los filipenses: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y eso significa renunciar, despojarnos. Es que mi vida es así y ese es mi esquema. Y ahí no me muevo. Tener una relación real con Cristo, crecer como hijos de Él, nos exige renuncia y despojo. En resumen, mis hermanos, todo crecimiento exige renuncia. Y en términos de relación con Cristo y nuestra relación con los demás, es fundamental. ¿Cómo miren los hijos a los padres? ¿Con amor? Deben renunciar para verlos así. ¿Cómo los padres a los hijos? Debemos renunciar. Entre hermanos de la fe, tenemos que renunciar a todas esas presuposiciones que nos invitan a juzgar. Si en verdad proclamamos que Jesucristo es el Señor y que es el nombre que está sobre todo nombre, la renuncia y el despojo de lo que llamamos nuestros derechos es una necesidad inminente y urgente. Y en ese sentido, creo que la prédica y el texto nos deja un especial regalo de Navidad, porque es un regalo de Navidad que no solamente uno da, sino que recibe. Tener una actitud como la de Cristo, recibiremos el regalo de ¿qué? De tener mayor intimidad, de poder ser como Él, sí, voluntariamente. Es una decisión personal de renunciar a nuestra autosuficiencia, a que el que soy dueño de mis recursos económicos soy yo, renunciar a ello, porque es el Señor quien me provee. Por ejemplo, si renunciamos a nuestra autosuficiencia, nuestra intimidad y ser como Él nos va a hacer mejores hijos del Padre. E igualmente, si renunciamos a todos esos derechos, nuestras relaciones con nuestras esposas, hijos, hermanos, familiares, amigos y en la iglesia van a cambiar radicalmente. Una decisión voluntaria es lo que nos invita el Señor a quienes creemos y queremos creer que Él es el centro de nuestras vidas y los que deseamos ser como Él. Entonces podemos ver la listografía. No significa que los villancicos sean malos, ni la novena, ni un traguito. Nada de eso es malo, pero eso no puede ser la Navidad. Que nuestra vida irradie, que nuestra actitud está siendo como la de Cristo Jesús a través de todas estas celebraciones que tenemos en Navidad. Hermanos, los invito a que oremos. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres el ejemplo perfecto. Al ser hombre, la posición que debemos adoptar como hijos tuyos, Señor, y querernos parecer a ti. Si Pablo le pedía eso a los filipenses, Señor, tú no lo pides a nosotros. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé la convicción y el poder de renunciar para que seas tú quien gobierne nuestras vidas, Señor. Eso que parece tan difícil, que es parecernos a ti, Señor, hoy creemos que se nos acerca. Si voluntariamente dejamos de exigir lo que creemos nos pertenece, a eso que llamamos derecho, Señor, y comenzamos a ver al otro
como alguien más importante que nosotros, Señor, para que nuestra relación contigo fructifique al máximo, Señor, y las relaciones con nuestros seres queridos, que por más que digamos que los amamos entrañablemente, constantemente vivimos en conflicto si no decidimos renunciar y despojarnos, Señor, como tú lo hiciste. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.